Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al 26 Seminario Internacional de Seguridad Minera, organizado por el Instituto de Seguridad Minera. Continuamos con el programa del día de hoy. Voy a presentar al ingeniero Jairo Alonso Cárdenas Reyes, gerente de sostenibilidad de Alianza por la Minería Responsable de Colombia. Un breve resumen de su expertise profesional. Jairo es ingeniero de minas con especialización en salud ocupacional, maestría en sistemas integrados de gestión y en desarrollo sostenible y medio ambiente. Cuenta con 18 años de experiencia trabajando en el sector minero y en los últimos 10 años ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de territorio donde se realiza la minería artesanal y de pequeña minería a escala. Ellos le llaman MAPE, en varios países de Latinoamérica. En la actualidad lidera el enfoque de sostenibilidad de la organización, pero en su experiencia ha tenido la oportunidad de liderar la temática de seguridad y salud en diferentes tipos de minería, así como otros aspectos sociales y ambientales, por lo que le han permitido llegar a liderar un área y equipo alineados a las dinámicas de sostenibilidad. El tema que va a exponer Jairo es seguridad y salud en la pequeña minería colombiana, estudio de casos. Adelante, Jairo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle primero a ISEM por la invitación que nos hacen. Y bueno, como comentaban en la presentación que me hacían, vengo en representación de Alianza por la Minería Responsable. Esta es una organización sin ánimo de lucro, con sede principal en Colombia, pero tiene en la actualidad proyectos en alrededor de 25 países en América Latina y en África, acompañando en el fortalecimiento de las capacidades al sector de la minería artesanal y de pequeña escala. Yo lo que voy a presentar acá es un poco una experiencia que tuvimos en un análisis de la parte de seguridad y salud en la pequeña minería en Colombia, y digamos, los datos que voy a reflejar en esta presentación van a estar basados en ese estudio que se hizo en el año 2016, pero pues que en la actualidad podría decirse que los cambios no han sido muchos, por lo que pues entraré a puntualizar todo lo que encontramos en ese diferente estudio. Quiero arrancar hablando de lo que nosotros llamamos como MAPE o minería artesanal y de pequeña escala, y básicamente hace referencia a la descripción que está debajo de estas dos fotografías. La minería de pequeña escala y artesanal es la realizada por mineros y mineras, independientes, comunidades o empresas pequeñas con inversiones de capital y producción limitadas. Esto es clave un poco para entender que si bien lo que se ha hablado en este seminario al inicio es importante y estamos totalmente de acuerdo con que la seguridad no es negociable, por otro lado también es importante pensar un poco que las capacidades en la implementación de las diferentes o los diferentes requerimientos a la pequeña minería generan unas brechas grandes que muchas veces terminan generando una informalidad en el sector por la misma brecha o capacidad que tienen los pequeños mineros para poder implementar toda esta serie de requerimientos, porque no solo estamos hablando de aspectos de seguridad y salud en el trabajo en minería, sino también en aspectos ambientales, tributarios y bueno, en todo lo que tiene que ver con formalización en general. Bueno, un poco por qué la importancia de la seguridad y salud en el trabajo minero en la MAPE, y es un poco traer a colación que a nivel, en el caso Colombia y en varios países en Latinoamérica, la minería de pequeña escala tiene un gran porcentaje de participación en el país relacionado con la mediana y gran minería. En el estudio de caso que les estoy hablando,
pues más adelante lo vamos a ver, más o menos se relaciona en el último censo que se hizo en Colombia, en un 70% se refiere a la pequeña minería. Por eso es importante, digamos, poner la lupa al trabajo de ellos y obviamente evaluar la implementación de las diferentes acciones que se realizan en la operación. Además del personal que depende directamente de la minería, en los territorios también se evidencia un movimiento económico. Muchas veces en varios territorios la actividad económica de la que depende un 80-90% de la comunidad depende de la minería, y eso hace que se mueva el comercio, el transporte, bueno, diferentes, digamos, aspectos, y hay un movimiento económico en el que todo el mundo, digamos, se beneficia de cierta manera cuando se hace de manera formal. En varios territorios del país la actividad minera se viene realizando desde hace varias décadas, y esto lo que quiere decir es que en muchas partes en Colombia donde se realiza esta actividad, es una actividad que se ha aprendido de generación en generación. Entonces, donde el papá hizo la actividad y ese papá también fue, digamos, un aprendiz de su papá, pues a la vez. Entonces, vienen décadas desarrollando esta actividad, por lo que es lo único que ellos saben hacer y la fuente de sustento que conocen. La inclusión social que se da en el entorno MAPE es importante, ya que los trabajos generalmente se realizan entre familias y conocidos. Un poco de lo que estaba hablando anteriormente, en general la actividad de pequeña escala o artesanal es realizada por familiares o amigos o conocidos, en los que se unen 3, 4, 5 personas, cada uno pone un elemento que es requerido para hacer la actividad, y uniendo estas partes pueden realizar la actividad minera. La MAPE formalizada genera un desarrollo local por tener, pues, empleos formales, una actividad económica formal. Además, pues, que al legalizar, digamos, el empleo, van a haber trabajos formales, una seguridad social de sus trabajadores, etc. ¿Qué retos nosotros nos hemos encontrado en este análisis de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia? Y podría decir que esta situación se presenta en varios países de Latinoamérica, en donde hemos podido tener experiencias. Uno de esos es los procesos complejos para la formalización. Muchas veces, digamos que los requerimientos exigidos para la pequeña minería no son estandarizados, y dependiendo del organismo que va a hacer la evaluación de los documentos técnicos y ambientales que se presentan, puede exigir más o menos una serie de requisitos que muchas veces es muy difícil para los pequeños mineros cubrir económicamente estos gastos, por lo que esto se vuelve un reto. En Colombia, la legalización de una actividad minera puede estar alrededor de los 100 a 200 mil dólares el solo permiso para poder hacer una extracción minera formalmente. Entonces, ustedes ya, digamos, con ese dato podrán ir viendo que un pequeño minero, pues, tener este monto para arrancar una actividad económica es muy complejo. Y además, pues, de implementar una serie de obligaciones normativas adicionales. Conectado, pues, con esas limitaciones económicas, no solo para la parte legal, sino para el cumplimiento tributario, ambiental, social, etc. Bajo conocimiento y capacitación. Muchas veces, aunque el desconocimiento de la norma no los exime de su cumplimiento, entenderlo es un poco complejo. Alguien esta mañana hablaba de esa unión entre las personas que conocen la norma y quienes los implementan, y eso es muy clave. Muchas veces estos mineros tienen un bajo conocimiento, baja escolaridad, que hace que
sea para ellos mucho más difícil poder entender cómo debe cumplir esa serie de requisitos para que la autoridad esté, digamos, dándole el aval para su operación minera. Esto también pues deriva de lo anterior, un bajo cumplimiento normativo, son muchas normas. Hoy acá nos une de pronto el enfoque de seguridad y salud en minería, pero todos sabemos que para realizar una actividad minera que cumpla formalmente todas sus obligaciones, se tienen adicionalmente requisitos ambientales, tributarios, laborales, bueno, etcétera, que se deben conocer e implementar a medida que la operación esté vigente. Condiciones laborales adversas también, un poco unido a algunos de estos puntos, el bajo o las limitadas fuentes económicas, bajo conocimiento en la actividad, hace que las labores no ofrezcan unos ambientes de trabajo seguro, y eso obviamente va a reflejar en accidentes graves o mortales, como se ha venido hablando. Baja gestión del riesgo y de emergencia. También varias personas han repetido, cuando uno no le ve un valor económico dentro de la actividad, como que no es de su prioridad, porque lo ve más como un gasto que como una inversión, hasta que no llega el momento en que le toca invertir por algún tipo de accidente, pues que le toque responder. Bueno, un poco esa era una introducción para entrar en lo que es la pequeña minería y minería artesanal, o como nosotros la vemos. Esta es la portada del estudio de caso que hicimos en el año 2016 bajo el marco de un proyecto que se llamó Somos Tesoro, que tenía un fuerte enfoque en la prevención y protección, digamos, de las personas en el trabajo, pero también tenía un fuerte enfoque en aspectos sociales como la prevención del trabajo infantil. Bueno, de acuerdo, digamos, ya en el análisis que se hizo dentro de este estudio, como les comentaba, en Colombia, en el último censo, se reportó alrededor del 70% de pequeña minería formalizada, o sea, los datos que se tienen, pues que tenían en su momento las autoridades, pero detrás de esto hay mucha informalidad. En este año, Colombia pues tenía, digamos, una baja gestión de la información, y más en el tema minero. Entonces podría o se llega a la conjetura de que puede ser mayor el número de unidades de producción minera en Colombia para ese año e incluso para estos años. Inclusión de los mineros y mineras en el sistema de seguridad social, entonces es muy baja. Nos encontramos que la mayoría de minas, aunque estén formalizadas, la afiliación al sistema de seguridad social, que es el que responde pues, o atiende a una persona en temas de salud o en un evento de un accidente laboral, es muy bajo, y para el caso de los mineros informales pues es nula la afiliación. El porcentaje de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también es precario, es bajo. Muchos no conocen lo que se debe implementar y pues no se cumple en ninguna medida estos requerimientos. No cuentan con contratos laborales. Generalmente lo que uno encuentra es que los mineros pues, son contratados de manera verbal. Hay unas condiciones en que le ofrecen un salario y un tiempo laboral. Muchas veces se les paga con el mismo mineral o un porcentaje de acuerdo a la producción que se tiene. En algunos casos se presenta trabajo infantil de manera directa o indirecta. Como era uno de los enfoques principales del estudio, se presentó en algunas operaciones mineras trabajo infantil directo, o en las actividades, digamos, aledañas o conexas a la actividad como tal.
No, el uso de elementos de protección personal es muy bajo. Muchas veces nos encontramos con que utilizaban un casco, unas botas, pero no era porque se los entregara el empleador, sino porque el mismo minero llega con sus elementos. Y no desarrollan sus labores mineras y operaciones bajo lineamientos técnicos. Entonces, todo el diseño, digamos, de las diferentes labores y actividades que se deben dar para realizar una minería técnicamente bien llevada, pues en este caso fue muy bajo el nivel, digamos, de cumplimiento de este aspecto. Entonces, ese fue el contexto que nos encontramos. Voy a hablar un poco sobre la normativa colombiana en temas de seguridad y salud en el trabajo. Voy a tocar, pues, arrancar con los temas laborales, en donde, pues, en cualquier actividad económica formal se debe generar un contrato laboral donde estén especificados los deberes y los derechos de los trabajadores, donde se especifique un salario, un tiempo de trabajo, unas prestaciones sociales, etcétera, que se especifique un salario, como les decía, unos tiempos laborales, bueno, prestaciones sociales. Entonces, todo esto debe estar pues, inmerso dentro de estos contratos laborales y en Colombia pues, se exige que se haga en cualquier actividad económica. Luego, bajo la normativa del Ministerio de Trabajo, toda actividad económica debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que como vemos acá, pues tiene muchos aspectos que se deben cumplir para cualquier actividad económica. Hay una diferenciación y es que en Colombia hay 5 clases de riesgos. La actividad minera es el riesgo 5, es de una de las actividades más riesgosas. Tenemos riesgo 1, que son pues, las actividades que son menos riesgosas, pero en las actividades que son más riesgosas se debe implementar todo el sistema de gestión y con digamos, unos requerimientos fuertes para el sector de minería, aparte del reglamento de seguridad minera que hay adicional. Entonces es muy similar los aspectos a lo que tienen acá en Perú. Se deben tener unas políticas, se debe tener unas responsabilidades para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, rendir cuentas a los diferentes, digamos, actores del proceso, definir los recursos de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde el inicio del año, en Colombia se debe actualizar el sistema de gestión cada año y se deben establecer unos recursos en lo que se va a gastar o lo que se va a implementar en temas de seguridad y salud en el trabajo. Cumplimiento de los requisitos normativos. Aparte de esta norma, pues existen diferentes normas que regulan actividades específicas y actividades de alto riesgo, como es la minería, como es trabajos en espacios confinados, trabajos en alturas, trabajos en izaje de cargas, etc. La Dirección de Seguridad y Salud en la empresa debe ser la responsable de la implementación del sistema de gestión. Entonces, acá es un punto muy importante y es que la responsabilidad es a cargo del representante legal. Esto hace que, obviamente, el doliente al final no sea la persona que se contrata para implementar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, sino el representante legal, y eso hace, de cierta manera, que haya un mayor compromiso en la implementación. Participación de los trabajadores en todo el desarrollo e implementación del sistema de gestión. Un plan de trabajo anual donde se establezcan todas las acciones que se van a implementar para identificar, priorizar, mitigar y eliminar los riesgos que se presenten, en este caso pues en la actividad económica. Gestión de los peligros, emergencias y salvamento minero. Se debe contar con un plan de emergencias en donde se establezcan todas las acciones que se darían en el caso de una emergencia, y se debe contar con un mínimo de un grupo de personas formadas en salvamento minero, que es básicamente la atención de emergencias en labores mineras como tal.
afiliación al sistema de seguridad social que ya les nombraba, ingreso a labores de explotación, se debe llevar un registro diario de quienes están ingresando a las labores mineras, a qué frentes, debe haber un control de todo el movimiento de personal, maquinaria, etcétera, frente a las labores de explotación. Gestión de los riesgos existentes, entonces después de haberlos identificado, priorizado, se debe demostrar la implementación o las mejoras. Anualmente se debe contar con inducciones, reinducciones, y independientemente si cambian de cargos, se deben generar inducciones frente a los cargos que van a asumir nuevos y obviamente enfocado en los riesgos. Tecnologías limpias, si hay una implementación de tecnologías limpias o de diferentes tecnologías, se debe tener una capacitación frente al uso, manipulación y los riesgos que esto representa. Señalización, pues sabemos que en toda actividad económica se exige esto y más en minería por las condiciones de la operación como tal. Un programa de capacitación, se debe estar formando a las personas constantemente en riesgos, en identificación de estos riesgos, bueno, en diferentes aspectos. Mediciones de condiciones ambientales, entonces también se exige que se haga mediciones periódicas de las condiciones ambientales en términos de iluminación, ruido, vibraciones, material particulado, humedad, temperatura, etcétera, y que se cuente con los equipos de protección personal adecuados y acorde a los riesgos que se están exponiendo. Eso es básicamente, a grandes rasgos, lo que se exige en aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y tenemos dos reglamentos de seguridad en Colombia, uno enfocado en minería a cielo abierto y otro enfocado en minería subterránea. Acá podemos ver como los criterios generales también que contiene este decreto, esta norma en Colombia para minería a cielo abierto, donde tenemos pues disposiciones generales y las responsabilidades de la implementación de esta normativa, equipos y elementos de protección personal adecuados a las condiciones, registros y planos, se deben tener actualizados todos los planos de las minas, frentes, personal, maquinaria, etcétera. Condiciones de alojamiento y servicios complementarios, se refiere a todo lo que son los campamentos, servicios de casino o de alimentación. Capacitación, entrenamiento y actualizaciones, constantemente se exige que se esté capacitando a los trabajadores para que conozcan los riesgos y sepan actuar frente a estos. Explosivos, todo lo que tiene que ver con uso, almacenamiento y transporte de los explosivos como tal. Instalaciones eléctricas, maquinaria, equipos, talleres y herramientas en general, se debe contar con planes que describan todos estos equipos o todos estos elementos que son utilizados, qué mantenimiento se les da, si son mantenimiento preventivo bueno, todo el tipo de mantenimiento que se les pueda dar. Transporte, tanto interno de la mina como el transporte pues fuera de la mina. Almacenamiento de materiales y combustibles. Dentro de materiales tenemos todo el almacenamiento también de los minerales como tal, porque pues, hay algunos minerales pues, que generan unos riesgos adicionales cuando son almacenados. Unas disposiciones especiales para algunos tipos de minería pues muy, digamos, específica. El cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este reglamento conecta con el reglamento con los lineamientos que exige el Ministerio de Trabajo. Una medicina preventiva y del trabajo, se debe contar también con un plan que trabaje frente a evitar enfermedades laborales, que conozca la salud de sus trabajadores, que se le haga seguimiento, que se elaboren sistemas de prevención, digamos, de enfermedades como tal. Preparación y respuesta ante emergencias y contingencias, pues un poco lo que les estaba comentando, pero ya enfocado
en el sector minero, cómo vamos a atender o cómo se tiene que atender una emergencia o las diferentes emergencias que se puedan presentar. Señalización y unas disposiciones finales como tal. El reglamento de seguridad para minería subterránea es un poco similar los capítulos, pero puntualiza mucho no los voy a leer todos, pero puntualiza mucho en temas de investigación de accidentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de accidentes que se han generado en Colombia o que se tienen registrados son en minería subterránea. Colombia, digamos que aparte de oro, que digamos tienen en común acá con Perú, también produce carbón, y la mayoría del carbón se genera por minería subterránea, y el carbón tiene unos riesgos altos adicionales si lo comparamos con la minería subterránea de oro, y son riesgos como de sostenimiento como tal, porque la roca en la que se encuentra el carbón es mucho más frágil, se rompe mucho más fácil, entonces el sostenimiento que se le tiene que dar es más alto. En temas atmosféricos también se presentan riesgos de explosión por presencia de gas metano, que sabemos que es explosivo, adicionalmente a otro tipo de gases. Entonces, por eso acá puntualizan más en temas de ventilación, donde por efecto, digamos, de esos eventos indeseados que se han presentado, también se exige que se construyan unos planes de ventilación, igual que los planes de sostenimiento, en donde se base, digamos, científicamente o haya un diseño ingenieril para la elaboración tanto del plan de ventilación como el plan de sostenimiento. Control de polvos, este es más enfocado en minerías de carbón subterránea, porque el material de carbón, el polvo de carbón, es explosivo. Entonces, cuando hay mayor acumulación de este polvo, se pueden generar explosiones si obviamente tiene un medio de ignición. Sostenimiento, como les decía, transporte tenemos dentro de la mina como en superficie. Entonces se tienen una serie de requisitos para estos dos tipos, digamos, de transporte que se dan. Explosivos, igual, almacenamiento, transporte, uso. Dentro de eso también se pide, en minería a cielo abierto también y en subterránea, el diseño de la malla de explotación que se va a dar para tener un control de los explosivos. Y bueno, el requerimiento en temas, digamos, de seguridad en Colombia es muy estricto, en que se calcule muy bien todas estas mallas de perforación y la cantidad de explosivos que se va a utilizar en cierto periodo de tiempo, porque pues muchas veces este tipo de material resulta pues en grupos ilegales que obviamente pueden atentar a diferentes digamos actores fuera, digamos, de este entorno. En instalaciones eléctricas también es muy específico, incluso dentro de ese apartado o capítulo de instalaciones eléctricas se habla del cumplimiento del reglamento de trabajo con energías eléctricas, en donde es mucho más específica las obligaciones cuando se va a utilizar este tipo, digamos, de redes en minería subterránea. Y también hace un zoom más grande cuando es en minería de carbón, donde todos los equipos y redes deben ser antiexplosión. Y condiciones de higiene en el trabajo, entonces un poco lo que les comentaba, tener un control en todas las condiciones laborales. Señalización y demarcación. Desagüe, el desagüe también es un punto importante dentro de las operaciones mineras subterráneas, porque pues ya se han generado casos en los que por inundación han muerto personas dentro de minas porque no logran, digamos, salir en un momento de crecida de un río y que pudo inundar una mina o en fuertes lluvias. Estatutos de prevención, capacitación y atención de emergencias mineras y salvamento minero. Entonces, aquí es como la gobernanza un poco de esa atención de emergencias y la preparación que deba tener el equipo
frente a una emergencia, y disposiciones finales, que es, bueno, es un poco similar al reglamento anterior. Acá un poco el dato hasta el 2019 de los tipos o las causas de los accidentes que se han presentado en Colombia. Este es el registro que tiene la autoridad en Colombia, que se llama la Agencia Nacional de Minería. Vemos pues que el número más alto de accidentes es derrumbes. Generalmente es en minería subterránea, que es donde mayormente se han presentado los accidentes fatales. Luego tenemos atmósferas viciadas, sea pues por los diferentes gases que podemos encontrar dentro de las labores mineras subterráneas. Por explosión, mecánicos también, incendios, bueno, otras causas que nos van, digamos, demarcando un poco las diferentes causas de los accidentes. Bueno, lo que nosotros hacemos desde Alianza por la Minería Responsable es acompañar a los mineros en la implementación de buenas prácticas, no solo en los temas en los temas de seguridad y salud en el trabajo minero, sino también en aspectos sociales y ambientales. Entonces, tenemos un fuerte enfoque en apoyar y acompañar a estos pequeños mineros en la identificación de sus riesgos. Muchas veces los riesgos los ven como parte del proceso, lo hacen parte del proceso y no evidencian que alguna condición les puede generar un accidente grave o fatal, o incluso hasta la parada, digamos, de la operación como tal, que eso básicamente les va a significar pérdidas económicas. Entonces, tenemos pues una serie, digamos, de actividades en las que se acompaña al minero para que se personalice digamos, de este proceso, y ellos después puedan continuar realizando esta actividad. Atmósferas peligrosas. Entonces, hacemos un fuerte trabajo con los mineros que realizan las actividades subterráneas en que identifiquen los diferentes, digamos, peligros existentes, y en este caso pues los gases o las condiciones de la atmósfera como tal, para que ellos sean conscientes de lo que tienen y con lo que conviven todos los días, y cómo pueden hacer mediciones diarias, prevenir accidentes y obviamente mejorar las condiciones. Entonces, en Colombia, pues a todas las operaciones mineras subterráneas se les exige que deban tener los equipos multidetectores, y en minería de carbón es mucho más fuerte las exigencias, donde debe tener, digamos, un mayor control en otros gases adicionales. Y también se les ayuda a construir los planes de ventilación. Como les decía, el objetivo es que se puedan establecer una serie, digamos, de caudales que se debe tener dentro de las operaciones mineras para que las personas estén trabajando pues en las condiciones, digamos, normales, y dentro de eso se tienen en cuenta pues si hay generación de gases por explosivos, si hay gases adicionales como se muestra acá, la cantidad de personas que hay en la operación minera, si hay motores de combustión dentro de la mina, etcétera, y qué cantidad de aire debe ingresar para que el ambiente sea adecuado para el trabajo. En cuanto a los temas de sostenimiento de las minas, también es importante hacer estudios geomecánicos para entender el macizo rocoso, poder conocer cómo es la distribución de los esfuerzos, y como decían también en la parte de la mañana, es diferente hacer una apertura de un túnel de 2 metros cuadrados que de 4 metros cuadrados, porque el sostenimiento va a cambiar, digamos, frente a los esfuerzos que se van a generar. Entonces, primero hay que hacer esos estudios geomecánicos que ayuden a entender el diseño del plan de sostenimiento de la mina. Luego, se capacita a los mineros en la implementación, digamos, de esas acciones que se van a dar para contar con un sostenimiento que obviamente mitigue
o elimine los riesgos de caída de roca o de derrumbes. Estabilidad de taludes también es un proceso que se tiene que hacer por medio de estudios geomecánicos para entender también el comportamiento de la roca, y basado en eso pues se hace el diseño de los taludes, tanto para poder trabajarlos como para cuando se va a dar el cierre, digamos, de estas actividades. Este es un factor importante porque veíamos que una de las causas de accidentes son derrumbes, y muchas veces estos, digamos, accidentes fatales se han generado en minas de pequeña escala que generalmente serían llamadas a cielo abierto, pero pues trabajan materiales aluviales, en donde son pues materiales sueltos, no están en roca, y mineros artesanales, estoy hablando de mineros que trabajan por medio de bateas, ingresan fácilmente a estos sitios, y como no hay unos diseños en los taludes, estos taludes se caen y resulta sepultando a varias personas. Emergencias, entonces la construcción de un plan de emergencias es muy importante. Inicialmente se debe partir de la evaluación de la vulnerabilidad, qué tan vulnerable es la organización minera frente a ciertas situaciones, y luego con esa vulnerabilidad hay una priorización y un plan, digamos, de acción frente a esas emergencias que se puedan presentar. Luego también se exige que dentro de las operaciones mineras haya una cantidad de personas proporcional a todo el personal minero capacitado y formado como socorredor minero. Estas personas son especializadas en atender una emergencia minera en diferentes condiciones, aunque el enfoque principal es atención, digamos, de emergencias de minería subterránea y en atmósferas viciadas. Almacenamiento de explosivos, transporte, uso y revisión de los sitios luego de la ejecución de las voladuras también es importante. Esto se trabajó mucho con los pequeños mineros, e incluso al diseño de esas mallas de perforación y de voladura que les comentaba al principio, que es importante para ellos para que no sobredimensionen, digamos, el uso de explosivos o se queden corto y queden rocas pues, de tamaños que después no sean, digamos, pues que no se puedan manipular. Condiciones de higiene, mediciones de ruido, la exposición de ruido de las personas, el tiempo al que se exponen las personas a estas condiciones, a la temperatura, a la iluminación, al material particulado también, y todo esto deriva luego en unos planes para la mitigación de estos riesgos a la salud de las personas. Bueno, y para finalizar, lo que quiero traer acá a colación es que la seguridad y salud en el trabajo pues no es un aspecto, digamos, independiente de la actividad minera como tal, sino que de eso también, digamos, aporta a una gestión social en el territorio donde se está realizando, y genera un valor mayor que solo proteger la vida de las personas dentro de las operaciones mineras. Básicamente es eso. Para cerrar, pues somos Alianza por la Minería Responsable, ya llevamos 20 años trabajando con el sector de la pequeña minería y minería artesanal. Estamos trabajando también con algunas organizaciones acá en Perú, y tenemos unos estándares internacionales que lo que hacen es visibilizar un poco el buen trabajo y la implementación de varios requisitos internacionales de las organizaciones mineras de pequeña escala que lo implementan. Muchísimas gracias por el tiempo y quedo abierto a preguntas.